Buenas tardes. Este video lo estoy realizando a pedido de algunas oyentes porque me pareció que era importante ver las dos diferencias que hay entre los granny squares, los cuadrados tejidos al crochet macizos, como este caso, o calados, como este caso. Entonces voy a hacer dos videos en el canal, los voy a dejar los dos, donde vean cuáles son las características de cada uno, cómo manejar bien las vueltas, cómo manejar la parte del cierre, ¿no?, de los dos. Y después voy a hacer en un tercer video donde voy a mostrar bien cómo se unen entre sí para hacer mantas, para hacer almohadones, para hacer prendas, lo que ustedes quieran, porque es un cuadrado muy dúctil, se presta para un montón de cosas que se puedan hacer. Bueno, voy a comenzar con este cuadrado que es el cuadrado calado. Es el más común, es el granny square, el cuadradito de la abuela. Lo van a encontrar de muchas maneras parecidas. Es un cuadradito que está hecho exclusivamente con varetas, no tiene ningún otro punto más que el punto deslizado o punto raso para cerrar al final. Y voy a comenzarlo con el anillo mágico doble, que es la forma en que yo lo inicio, pero también se puede empezar con un círculo de 4 cadenas cerradas con punto deslizado y formando un anillo, y clavar todas las varetas del inicio, que sería la cruz central, solamente en ese anillito que se hacen con las cadenas. Se puede hacer así también. Hay quien hace 4 cadenas y pican todas las varetas en la primera tejida y usa esa cadena como si fuera un anillo mágico. Todos los sistemas son válidos, se puede usar el que más les convenga, el que les sea más cómodo. Pero como el anillo mágico doble se utiliza muchísimo en tejido circular, y vamos a hacer muchísimos tejidos circulares, entonces está bueno que lo plantee desde el principio. Bueno, el anillo mágico doble se hace de la siguiente manera. Lo voy a hacer bien lento para que lo puedan ver tranquilas y lo puedan repetir a la par mía. Primero la mano derecha arriba y la mano izquierda abajo. Entonces, sobre el dedo índice hago una, hago dos, hago 3 vueltas. Dejen colita, ¿sí? Dejen bastante colita. Yo acá la dejé corta, vamos a dejarla un poquito más larga para que vean por qué después. Es más cómodo para trabajar. Entonces acuérdense, la colita va del lado de la punta del dedo y la hebra que va al ovillo va hacia atrás. Ahora yo tomo la aguja de crochet y paso por debajo de las 2 primeras hebras, ¿no? Tomo la tercera, la paso por adentro, o sea, por debajo de las 2 primeras, y después engancho la hebra que va al ovillo, perdón. Ahí va, y la paso, ¿sí? Este sería el enganche, el anclaje, digamos. Y ahora lo que hago es tirar levemente con el pulgar y la aguja en sentidos opuestos para ajustar un poquito el anclaje. Ahora puedo sacar el dedo. Cuando sacan el dedo tengan cuidado que no les ocurra esto, ¿no? Que se le dé vuelta y que empiecen a montar los puntos sobre la colita, porque no van a poder cerrar el anillo mágico. No, la colita, la regla mnemotécnica es: la colita va siempre del lado de la colita de la aguja. Si acá tengo la aguja, la colita siempre va del mismo lado. Entonces ahí no se van a poder confundir. Bueno, una vez que tengo esto, ¿qué hago? Hago 2 cadenas de subida. Vamos a trabajar con varetas, y las varetas normalmente, cuando tejo recto, hago 3 cadenas de subida, es el equivalente. Pero esta vez vamos a hacer 2 y después les voy a explicar por qué. Entonces, hago 2 cadenas de subida y hago 2 varetas más, siempre dentro del anillo, ¿sí? Abro el anillo y siempre tejo dentro del anillo. Enlazo, saco 2, vuelvo a enlazar y saco 2, ¿sí? Voy a hacerlo rápido, pero son 2 varetas en el primer grupo, porque la cadena de subida equivale a una vareta más, ¿sí? Entonces tengo la cadena de subida y 2 varetas. Hasta ahí vamos bien, primer grupo. Ahora hago 2 cadenas al aire, ¿sí? Otra vez 3 varetas. Una, 2, y 3. Otra vez 2 cadenas. Cada grupo de 2 cadenas van a ser las esquinas. Y otra vez 3 varetas. Y otra vez 2 cadenas. Y por último, las 3 varetas últimas, el cuarto grupo de 3 varetas, para formar la cruz.
Ahí va. Entonces, una vez que tengo los 4 grupos de 3 varetas, voy a mostrar clarito acá, ¿sí? Separados por 2 cadenas, voy a hacer una sola cadena al final, no 2. ¿Por qué? Porque el punto raso, el punto deslizado, va a actuar como una cadena más, y si no me va a quedar un agujero más grande. Entonces ahora estiro la hebra un poquito, saco la aguja y voy a cerrar el anillo mágico doble. ¿Cómo hago esto? Primero corro todos los puntos, ¿sí?, hacia el inicio, hacia donde está la colita. Los amontono ahí para tener libres estas 2 hebras, ¿sí?, que se vean clarito. Después agarro la colita y tiro un poquito a ver cuál de esas 2 hebras se mete. Y en este caso sería la de abajo. Y ahora, sujetando firme la base de la colita, tiro de ese lado, no del lado opuesto, sino de este lado. Voy tirando de tal manera que la otra hebra se va metiendo. No la de la colita, la otra hebra circular, ¿sí? Se va metiendo. Quiero que se note bien lo que hice. Y cuanto más aprieto, más se va a meter, ¿sí? Ahora tengo que meter esta hebra. Y eso sí lo hago tirando de la colita. Sostengo firme la base y tiro hasta que se mete completamente. Y ajusto bien para que se cierre bien el centro, ¿sí? El centro quedó perfecto. Bien, ahora vuelvo a meter la aguja y hago un punto deslizado para cerrar la vuelta en la segunda cadena de subida, que sería, o sea, cuento, ¿no? Esta es la primera, esta es la segunda, acá me meto, traigo la hebra, ¿sí?, y la paso, sigo de largo, ahí está. Entonces, como verán, cuando lo abro bien, lo acomodo, ¿sí?, los agujeritos, estos 4 agujeritos, esquinas, son iguales. Si yo acá hiciera 2 cadenas me va a quedar mucho más grande. Después cuando empiece a meter las varetas se va a notar un poquito. Igual la hace diferencia, pero si lo quieren hacer así me parece que queda mejor. Ahora voy a subir con las 3 cadenas de la vareta y una más para saltear todo este grupo. O sea, todo este grupo lo tengo que saltear con esa cadena y voy directamente al primer agujero, ¿sí?, en este agujero. Y en este agujero voy a hacer 3 varetas, ahí va, 2 cadenas al aire y otra vez 3 varetas. Todo esto entra dentro del mismo agujero, ¿sí? Esta es la vuelta 2. Con lo cual en cada esquina terminó teniendo 6 varetas y 2 cadenas, ¿sí? Esto es cada esquina por igual. Ahora, una vez que tengo la esquina, la primera esquina, voy a saltear este grupo, el primer grupo de varetas, con una sola cadena al aire, ¿sí? Hago una cadena al aire y ahora paso a la esquina siguiente y vuelvo a hacer lo mismo. 3 varetas o puntos altos, también hay lugares donde lo llaman puntos altos. En inglés es double crochet. Ahí va, 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas más. Y así toda la vuelta es lo mismo, se repite. O sea, todas las esquinas van a ser de 6 varetas y 2 cadenas y voy a saltear los grupos de varetas de base por una cadena, ¿sí? Bueno, voy a acelerar un poquito las cosas y nos vemos al final. Bueno, el último grupo, que sería esta esquina, ¿no?, porque acá tengo la cadena de subida, es levemente diferente que los otros que tejimos hasta ahora. Entonces, empiezo con las primeras 3 varetas, eso es igual, no cambia nada. Las 2 cadenas del medio tampoco, eso es igual. Entonces, la diferencia radica en este último grupo. Hago 2 varetas, 1 y 2, ahí está. Y el punto raso lo hago en la tercera cadena de subida. Para verla bien me conviene verla así de costadito. Entonces cuento, ¿no? Acá 1, 2, 3. Acá pico con 2 hebras arriba de la aguja y una por debajo, como siempre. Traigo la hebra y sigo de largo un punto deslizado. Ahí cerré la primera vuelta, ¿sí? En las 4 esquinas, una cadenita de puente en cada lado. Son todas iguales. Esta vuelta es toda simétrica.
A partir de la vuelta que viene ya cambia. Ahora voy a subir con 2 cadenas, como dije antes. Como este escalado, en este agujerito voy a hacer las primeras 2 varetas, como si fuera el grupo de 3 varetas, contando la cadena de subida serían 3, ¿sí? Entonces hago el primer grupo en ese agujerito, en el agujerito inmediatamente adyacente a la cadena de subida. Entonces tengo la cadena de subida de 2 y 2 varetas que están entrando en ese agujerito, ¿sí? Ese es el primer grupo. Ahora voy a saltear el siguiente grupo con una cadena al aire. Ahí está. Y paso a la esquina siguiente, o sea, vengo directamente acá. Y acá vuelvo a hacer una esquina como las que hice la vuelta anterior. Serían 3 varetas. Se abre un poquito el hilo, es un hilo un poquito de abrirse. Bueno, 2 cadenas para hacer la esquina y otra vez 3 varetas. Ahí va, de abrirse. Bueno, 2 cadenas para hacer la esquina y otra vez 3 varetas. Ahí va, 1, 2 y 3. Entonces tengo el primer grupo lateral, que fue el de la cadena de subida, y la primera esquina, ¿sí? Ahí va. Ahora, este grupo lo salteo con una cadena, voy al próximo agujero, ¿sí? Después de saltear el grupo de 3, voy al próximo agujero y vuelvo a hacer 3 varetas. 3 varetas. Y de ahí en más es siempre igual, o sea, las esquinas se repiten y en los agujeros laterales, lo que voy a tener, o sea, acá voy a tener esquina, ¿no? En el próximo agujero tengo esquina, acá voy a tener un grupito lateral, acá vuelvo a tener esquina, acá otro grupito lateral, acá vuelvo a tener esquina y finalmente voy a cerrar con punto raso acá. ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito más rápido para acelerar la próxima vuelta. Entonces hago una cadenita, esquina, Bueno, y acá estoy en la última esquina y acá muestro cómo hago el cierre de la vuelta, ¿sí? En este caso, como la cadena de subida está en el próximo grupo, acá hago las 3 varetas, o sea, esta esquina es distinta que la de la vuelta anterior porque no tengo la cadena de subida acá, como en el caso anterior, sino que la tengo recién en el grupo siguiente. Entonces hago mi esquina normal, 2 cadenas, 3 varetas, y en vez de hacer la cadenita al aire, que sería la que saltearía este grupo de varetas, el punto deslizado va a actuar como una cadenita, va a ser la distancia. Entonces cuento 1, 2 cadenas, en la segunda cadena de subida hago el punto deslizado, ¿sí? Hago paso la hebra, sigo de largo, me queda el agujerito y en este caso ya cortaría porque ya llegué a las 3 vueltas de mi cuadradito. Puedo seguir así agrandándolo hasta el tamaño que ustedes necesiten, eso no cambia, ¿sí? Quiero decir, todas las vueltas a partir de ahora van a ser iguales. ¿Cómo seguiría la vuelta que viene? Bárbaro. Seguiría una esquina acá, o sea, en cada esquina va a tener una esquina. Y después ahora voy a tener 2 grupos laterales. Voy a tener un grupito lateral acá, de 3 varetas, otro grupo lateral acá, bueno, y así en cada lateral tengo 2. La vuelta siguiente voy a tener 3 y 4 y así sigue la progresión. Entonces, los aumentos en realidad se van a dar en las esquinas normalmente, ¿sí?
Esto vamos a verlo también en el próximo cuadradito, cuando hagamos el macizo, que se nota más el tema de los aumentos. Pero la progresión es la misma, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo todo en el mismo color, como lo hice yo, o pueden ir cambiando de color, por ejemplo, hacer la primera vuelta en un color, la segunda en otro, la tercera en otro, y así sucesivamente. Pueden jugar de a 2 colores. Después hay muchas variantes de cuadraditos, pero este es el básico, que es el Granny Square. Bueno, ahora voy a cortar el video y voy a mostrarles en el próximo video cómo unir entre sí este tipo de cuadraditos para, por ejemplo, hacer una manta, un pie de cama, un almohadón, lo que ustedes quieran. Un detalle que me gustaría agregarles del cierre, si yo lo que quiero, no le expliqué por qué yo hacía 2 cadenas de subida y no 3, por eso lo agrego acá. Si yo hago 3 cadenas de subida, cuando yo ahora, después de haber hecho el punto deslizado, hago una cadena al aire y saco la hebra, después de haber cortado, ¿no? Y tiro, este nudito, esta especie de saliente que queda acá, ¿no? Queda como más arriba, sobresale mucho del borde. En cambio, al ser 2 cadenas y no 3, queda más o menos a nivel, ¿sí? Si yo lo pongo así de perfil, van a ver que no sobresale mucho, si no sobresaldría más. Igual les voy a enseñar también otro sistema que hace que se disimule completamente, se haga invisible la unión de cierre de vuelta. Y esto sirve muchísimo, sobre todo cuando tenemos un borde que no lo vamos a tapar con otro borde extra, sino que es el borde final. Puede ser en una alfombra, puede ser en una bufanda, puede ser en cualquier lugar que ustedes necesiten cerrar en circular y que no se observe este tipo de protuberancia que tiene el tejido acá, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo se puede hacer de una manera muy simple. Bueno, para eso vamos a necesitar una aguja de coser lana, que suelen ser agujas de punta fina o punta roma, pueden ser de ambas, la que les guste más. Lo importante es que tenga un buen ojo para poder enhebrar el material adecuado que estamos trabajando y no estar forzando el material y que se deteriore. Entonces, estamos en el punto previo al punto deslizado o punto raso. Entonces, voy a la segunda cadena. En este caso podría haberlo hecho con tercera cadena también, de subida, no cambia. Vamos a la segunda cadena y hago el punto deslizado como hicimos anteriormente, perdón. Acá deslizo el punto, ¿verdad? Ahí está. Y ahora simplemente saco la hebra. Después de haberlo deslizado, saco la hebra, la paso otra vez del punto. Quiero mostrar bien cómo queda, ¿sí? Porque yo voy a trabajar particularmente en este borde. Yo quiero que se observe bien que los bordes de los puntos, cuando uno los mira desde arriba, tienen la forma de una V corta, ¿sí? O V, que entra dentro de otra, ¿sí? El sentido del punto va siempre hacia la parte gorda, digamos, hacia la parte más ancha del punto y no hacia la punta, ¿sí? La unión, el vértice de la V, esa es la parte de donde vengo. El sentido hacia donde voy es la parte más ancha. O sea, un punto entra dentro del otro en la parte más ancha. Eso es importante entender en el tejido porque nos sirve por ejemplo, para destejer, cuando tenemos que destejer una prenda. Para poder cortar el hilo necesitamos ir de tal manera que cuando tiremos, se deshaga solo, ¿sí? Si corto del otro lado, en la otra punta, en el otro extremo, no lo voy a poder tejer. Pero si corto en el extremo donde lo terminé, o sea, en la parte más ancha, voy a poder tejerlo fácilmente. Bueno, la cuestión es que ahora yo tengo la hebra saliendo, la voy a enhebrar, ¿sí? Voy a enhebrar mi aguja. Y ahora voy a hacer esto. Esto es muy sencillo, pero quiero que se vea bien. A ver, entonces, yo tengo, ¿sí? El punto, si yo estiro para adelante, si ustedes se fijan, se superpone el último punto, ¿sí? Con el primer punto. La hebra está entrando en los dos, porque lo deslicé a través de los dos. O sea, comparten la hebra estos dos puntos, el último y el primero. Ahora yo voy a entrar en el segundo punto, no en el primero, en el segundo. Y voy a entrar de atrás para adelante, ¿sí? O sea, este es el segundo, si este es el primero, este es el segundo. Voy a entrar así. ¿Se ve bien ahí? Voy a entrar así. Y ahora voy a pasar la hebra y sin meterla del todo, voy a volverla a meter en el lugar del que está saliendo. ¿Ven ahí? Ahí, en el lugar del que está saliendo. Ahí está. Y la voy a mandar para atrás del tejido. ¿Sí? Para atrás ahí nomás, tampoco muy lejos. Ahí. Entonces, cuando yo ahora ajuste este punto, fíjense lo que va a pasar. Va a formar una V corta. Una V corta que se disimula completamente con respecto a las demás. ¿Sí? Yo no me doy cuenta acá en qué punto lo terminé. Y esto hace un borde realmente muy prolijo y muy lindo. ¿Sí?
Es un consejo, si le van a montar borde arriba no pasa nada, pero si no le van a montar borde realmente queda mucho mejor así. Bueno, acá yo preparé unos cuadraditos que están casi terminados, con la idea de mostrarles cómo enganchar de a uno con otro primero, después esos dos con un tercero y a su vez los tres con un cuarto, que es un poco la base de cómo hacer una manta. O sea, una vez que ya sepan enganchar de a cuatro, ya está, todo lo demás se enganchan de la misma manera. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en este caso yo preparé cuadraditos de 3 vueltas nada más. Este está terminado. Después al final de todo el video les muestro cómo esconder las colitas, que también es un tip que viene bien. Entonces, una vez que está terminado, que fíjense que no tiene colitas de ninguno de los dos lados, tengo todos los cuadraditos más o menos terminados, pero les dejo en la tercera vuelta, fíjense, la tercera vuelta comienza acá. Entonces hago medio lado, un lado completo, otro lado completo, y el último lado que podría ser completo antes de llegar al pedacito de la última vuelta, lo dejo pendiente. O sea, hago solamente las primeras 3 varetas de la esquina, ¿sí? Sin cadenas, en este caso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, retomo con la aguja, ¿no? Ahí, retomo con la aguja y tomo otro cuadradito, teniendo bien presente de que esté al derecho. ¿Cómo me doy cuenta cuando un cuadradito está al derecho? Bueno, importante. Este cuadradito, por ejemplo, está al revés. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dan vuelta, van a ver que mirándolo así, ¿no? De frente, yo veo las B cortas. Las B cortas del borde, vieron que yo dije que si lo ponía así se veían bien las B cortas. Bueno, si yo lo pongo así, fíjense que yo sigo viendo la B corta. No tan bien, digamos, las B cortas de los puntos, la parte superior. No tan bien como si lo veo así, pero sigo viéndolas. En cambio, si yo doy vuelta al tejido, fíjense que no veo nada. Veo otra cosa distinta, ¿sí? Veo como una especie de línea de puntos, si se quiere ver, ¿no? Pero no veo las B cortas. Las B cortas van para el otro lado, están como vencidas para el lado de abajo. Entonces ahí me doy cuenta, si no se dan cuenta de otra manera, de que este es el revés y el otro es el derecho. De todas maneras, cuando tengan las colitas, la colita del inicio la van a tener del lado del revés, así que van a darse cuenta por eso. Pero por las dudas, si ya las escondieron, la clave para darse cuenta es mirando un poquito así. O sea, si las B cortas apuntan para adelante, ese es el derecho. Bueno, tengo entonces, muy importante que los dos miren para el mismo lado, ¿no? Que los dos miren para el derecho. Entonces, ahora yo tengo que unir este cuadradito con este. ¿Cómo hago? Empiezo por una esquina. Yo estoy en una esquina y voy a la esquina siguiente. ¿Qué hago? Meto, ¿sí? Tomo la hebra, la paso por encima del dedo, es más cómodo, y entro de abajo para arriba del rosa. O sea, el derecho es la parte de acá. Entro así, lo paso y sigo de largo, un punto deslizado. Ahí va, ¿sí? Ajusto tirando un poquito de la hebra. Ahora hago una cadena como para ajustar, ¿sí? Una cadena al aire. Y ahora tejo, dejo el rosa colgando, ¿sí? Y tejo sobre el verde 3 varetas. O sea, termino la esquina. En cierta forma hice las 2 cadenas de la esquina. ¿Por qué? Porque el punto deslizado, el punto raso, cuenta como una cadena, ¿sí? Entonces, el primer punto, que era el punto deslizado, fue mi primera cadena. Y después hice una cadena, así que tengo las 2. Y esto queda unido. Bien, ahora tengo el verde, el rosa está completo, pero el verde tengo mi primera esquina completa. Ahora voy a volver al rosa, ¿sí? Guarda que esto no haga así, ¿no? Que no se dé vuelta. Siempre con el derecho para arriba. Entro por abajo del primer agujero, tomo hebra y la paso con un punto deslizado, ¿sí? Ahí es el segundo enganche. Vuelvo a tomar hebra, voy al verde y hago 3 varetas. Acá no hago la cadenita para saltear el grupo de abajo porque es el punto deslizado, ¿sí? Hago 3 varetas. Fíjense cómo va creciendo la unión, ¿no? O sea, ya tengo 2 puntos de unión. Esto está buenísimo porque yo voy armando la manta en la medida que sigo tejiendo. Cada cuadradito ya se va anexando a la manta. Entonces va creciendo mientras ustedes tejen cada cuadradito. Si ustedes quieren tejer en serie, entonces tengan todos los cuadraditos en este estadio y lo paran, ¿sí? Calculen cuánta hebra necesitan para terminar el cuadradito y la cortan. O sea, dejan esa hebra y la cortan y pueden seguir tejiéndolos todos hasta este estadio. Cuando tengan todos tejidos, en serie los arman. Y es más rápido por ahí tejer en serie. Bueno, a ver, entonces, tengo este grupo, miro el rosa, entro, acuérdense, de abajo para arriba, tomo hebra, ¿sí? La paso, traigo la hebra para adelante para hacer la lazada y voy a la próxima esquina, ¿sí?
Acuérdense que no se hace cadena, porque el punto raso es el equivalente a la cadena. Acá hago las 3 varetas del primer grupo de la esquina, eso es normal, como venía haciendo todo lo demás. Y hago en el agujero de la esquina otra vez lo mismo, entro de abajo para arriba, sigo de largo, punto deslizado, una cadenita al aire y hago el otro grupo de 3 varetas en el mismo agujero de la esquina. Ahora voy a mostrar cómo queda la unión completa. ¿Sí? Ahí y ahí. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿ven? Ya están unidos. Están unidos por las esquinas y por los puentes laterales. Esto después ustedes, para que quede bien, lo estiran. Vieron que hay que amasarlo un poquito el tejido, ¿no? Con un poco de cariño. Entonces queda bien plano. Con el uso igual se va asentando. Bueno, y ahora me faltaría el cierre, ¿no? El cierre, como habíamos mostrado antes, lo vuelvo a marcar para que lo vean. Primera cadena, segunda cadena. En este caso, entro en la segunda cadena, traigo la hebra y hago un punto deslizado o punto raso. Y acá podemos, como no es un borde, esto no tiene que quedar tan prolijo, simplemente hago una cadenita al aire, ¿sí? Corto la hebra siempre por lo menos el ancho de mi mano, ¿sí? O sea, si la hebra pasa toda por debajo de mis dedos, siempre cuando corto dejo por lo menos, ¿sí? Pero que es difícil mirando en la cámara, ahí está, por lo menos el largo de mi mano para que sea cómodo para enhebrar y poder esconder después las colitas. Y tiro y ya está. Ajusto, listo. Estos dos ya están unidos. Ahora vamos a ver cómo seguimos anexando, porque no es lo mismo unir 2 que unir 3, ya van a ver por qué. Bueno, entonces tomo el lila, ¿no? Vamos con el lila y lo vamos a poner en diagonal al verde, por una cuestión de vibración de colores, ¿sí? Siempre chequeando de que todos estén mirando para arriba. Bueno, ahora vamos acá. Entonces, entro, levanto el rosa, vamos a empezar por el rosa y empiezo por debajo, ¿no? Acá también no tengo cadenas al aire, simplemente las 3 varetas de la esquina. Entonces, entro por debajo, traigo la hebra, sigo de largo, ¿sí? Punto deslizado, una cadenita al aire, ¿sí? Eso ajusta bien la unión. Y ahora dejo el rosa para atrás y hago en el mismo lugar 3 varetas o puntos altos. 1, 2 y 3. Con esto termino la esquina violeta, el lila. Bueno, ahora voy al rosa de vuelta. Lo pongo paralelo, entro por debajo del primer espacio lateral, hago un punto deslizado, subo la hebra y vengo al lila. Ahí está, muy bien. Hago 3 varetas. Ahora entro en el segundo espacio del rosa, ¿sí? Que me queda este espacio libre. Entro por debajo, engancho la hebra lila, la paso punto deslizado, enlazo y vengo a la esquina lila directamente. Hago el primer grupo de 3 varetas. 1, enlazo, traigo 2, saco 2, 2 y 3. Si alguna necesita un poquito de repaso de cómo hacer la vareta, déjenme una notita y yo hago un videito aparte despacito para que les sea más simple, ¿sí? Porque por ahí yo estoy asumiendo que a todos les resulta fácil este estadio y por ahí no lo es. Bueno, acá viene la diferencia. Voy a bajarlo para que lo vean bien. Yo ahora tengo que hacer esta unión que es la diferencia entre esta unión de 3 que la de 2, y vamos a ver cómo la hago, ¿sí? Simplemente yo la hago de la manera más simple. Hay muchas maneras de hacerlo. Este es mi sistema, pero en realidad todos son válidos y les gusta cómo queda. Estoy acá, ¿no? Estoy acá, a ver si se ve bien. Voy a entrar por acá, ¿sí? Salgo por acá, o sea, entro por el rosa, salgo por el agujero de 2 cadenas del verde, engancho la hebra, ¿sí? Pero no, estoy haciendo mal, pero la hebra tiene que estar por detrás de la aguja, no por delante. La hebra por detrás de la aguja. Entro por acá y salgo por acá. Ahí se ve clarito. Entro por el rosa, salgo por el verde. Y simplemente engancho la hebra, la paso como si fuera un túnel y hago un punto deslizado que agarra todo. Agarra el verde, el rosa y el lila. ¿Sí? Ahí se ve bien. Y simplemente hago una cadenita que lo bloquee. Ahora, subo la hebra, ¿sí? Y vengo, hago una cadena más y vengo de vuelta al lila. Y hago las 3 varetas que me faltan.
¿sí? De esa manera queda bien enganchado. Ahora quedaría el último cuadradito. Ahora el último cuadradito tiene la unión es bastante particular porque no lo voy a unir. En este caso, por ejemplo, el verde lo uní en un solo lado al rosa, ¿no? El lila lo uní en un solo lado al rosa. Pero este naranja va a tener que estar unido al lila por este lado y al verde por este lado. Entonces, son dos los lados que necesito no tener tejidos completos. En este caso sería todo este lado no está completo y todo este lado no está completo. Este lado no lo voy a unir porque me queda un pedacito nada más. Entonces voy a tejer solamente después de que subo, tejo este pedacito chiquito que es medio lado y un lado completo. Y ahí ya empiezo la unión, ¿sí? Entonces, me posiciono aquí. Entro, como siempre, en la esquina lila por debajo. Tejo una cadena. Tejo las 3 varetas que me faltan de esta esquina naranja. 1, 2 y 3. Voy a entrar en el grupo, en el primer agujero lila, hago el punto raso, voy al segundo agujero naranja, ven porque se engancha la colita esta que está molestando, ahí, 1, 2 y 3. Ahora viene el segundo agujero lila, pero tiene el nudito con la colita. Voy a pasarlos para que no me molesten, ¿sí? Entro después del nudo, se ve ahí, después del nudo para que no moleste. Ahí traigo la hebra y sigo de largo. Y voy a tejer aquí el inicio de la siguiente esquina. Son 3 varetas. Y ahí vendría la unión que a mí me interesa mostrarles ahora, que es la unión de 1 con 3, ¿sí? 1 con 3 tiene la particularidad de que yo tengo que unir el lila, el verde con el naranja. El rosa ya está unido, los otros dos, no hace falta volverlo a unir. Entonces, lo que hago es, mando la hebra para atrás para que no me moleste y hago un puente entrando por la esquina lila y saliendo por la esquina verde, ¿sí? Entonces, hago esto. Después engancho la hebra, la paso por ese puente y sigo de largo con la hebra que tengo en la aguja. Hago una cadenita de bloqueo y ya está, esa unión ya está. Es simple. Hay que saber verla en plano, es más fácil. Bueno, ahí hago las otras 3 varetas que me faltan. De esta esquina naranja. Y tengo que empezar a unirlo con el verde. Entonces, pongo paralelo al verde y ven, entro en este primero de abajo para arriba, como siempre, en el primer agujero. Después hago otras 3 varetas en el siguiente agujero naranja. Un punto deslizado en el siguiente verde. Y voy en la siguiente esquina naranja. 1, 2, 3. Después de la tercera entro en la esquina verde, de abajo para arriba, traigo la hebra, sigo de largo, una cadenita de bloqueo, otras 3 varetas naranjas para terminar la esquina. Ahí está. Y el punto raso en la segunda cadena, ¿sí? Primera cadena, segunda cadena. Hago el punto raso, ahí está. Y lo voy a hacer para recordarles cómo era con el sistema del punto raso escondido para que quede perfecto el borde. Entonces saco la hebra, ¿sí? Enhebro. ¿Está? Y fíjense bien acá, a ver si ahí se ve bien. Acuérdense que la hebra está compartida entre el último y el primer punto, ¿sí? O sea, esta hebra está saliendo tanto de este último punto como de este que es el primero. O sea, es equivalente a un punto del otro. Entonces, entro en el segundo punto de atrás para adelante, ¿sí? Entro en el segundo punto de atrás para adelante y antes de meter del todo este loop, lo que hago es entrar
por el mismo punto donde está saliendo la hebra y voy para atrás. Ahí nomás para atrás, ahí nomás. Ahí está. Ahí está. Y ahí ajusto. Entonces desaparece el nudito, ven que no queda perfecto. Y ahora lo que hago, una vez que estoy acá atrás, que les quiero mostrar un poquito cómo esconder las colitas para que sea más cómodo para ustedes, yo siempre hago un remate por lo menos. Y hago un remate doble. ¿Qué significa un remate doble? Lo paso, ¿sí? Después vuelvo a pasar por el loop que se forma, ¿sí? Acá. Una vez que hago este loop que se forma, vuelvo a pasar por abajo. O sea, por pegadito a donde está saliendo la hebra que va a la aguja. Acá. Ahí está. Entonces ahí ajusto bien ajustado. Esto ya no se va a salir. Y lo que hago es meterlo en el túnel que van formando la base de los puntos, ¿sí? Entonces meto la aguja acá, voy metiéndola escondida hasta llegar a la esquina, ¿sí? En la esquina siempre se esconden con mayor firmeza los puntos, entonces siempre trato de llegar a alguna esquina, si me queda más o menos cerca, ¿sí? Ahí está. Entonces pasé la aguja hasta llegar al final y ahí la saco. Tiro despacito hasta que salga toda. Tampoco duro porque son muchas hebras. Ahí está. Entonces, una vez que ya pasó, ajusto un poquito sin tironear para que no frunza, ahí, y corto al ras. Ahí queda escondida. ¿Sí? Esto con respecto a las hebras finales. Después con respecto a las hebras centrales, lo que normalmente hago, ahora están cortitas, ¿no? Pero lo que normalmente hago es esconderla toda alrededor del círculo central y después corto al ras. Bueno, si se fijan, esto queda muy prolijo. Como les decía, se puede planchar, se puede bajar un poquito las uniones, pero fíjense, quiero mostrar acá en el centro, ven que queda prolija la unión esta de los cuatro cuadrados. Bueno, no sé si surge alguna duda. Después en algún momento voy a hacer otro video cómo armarles un borde a esto, para justamente este lugarcito que queda ligeramente hundido, desaparece con el borde y queda mucho más prolijo, ¿sí? Si les interesa, me ponen una notita y de mil amores les hago un video nuevo. Ahora lo que voy a agregar es un video con respecto a cómo hacer cuadrados macizos, porque estos son cuadrados calados, pero existe el gran y macizo, que es más abrigado porque no tiene agujeritos, y para una manta de mayor abrigo, por ahí les conviene más el otro. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.